Entonces, sin más preámbulos, sin darle más vueltas al tema, vamos a comenzar a ver autolayouts. Como les decía en el video anterior, autolayout nos va a permitir que al crear un elemento o un componente, en este caso, el contenido juegue un papel importantísimo en la estructura del componente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un botón y lo hemos creado con la palabra button, por ejemplo, y resulta que ese botón cambia el nombre de botón a actualizaciones, pues es bastante probable que nuestro botón se desborde o tengamos que manualmente arrastrar el ancho del botón para cuadrar ese elemento y que se vea bien. Con Autolayouts ya podemos olvidarnos de eso. Además de eso trae unas opciones muy interesantes como los resize, el trabajo con varios componentes dentro de un elemento de un Autolayout. Así que vamos a verlos todos. Voy a dividirlos en videos pequeños con ejercicios prácticos para que los vamos haciendo y vamos a aprender esta muy buena característica que trae Figma, que son los Autolayouts. Ok, vamos entonces a arrancar. Simplemente tengo un documento en blanco. Simplemente le he cambiado el fondo y tengo una paleta de colores allí que podemos utilizar. Anteriormente, cuando creábamos un botón, voy a crear un botón de esta manera. Colocábamos un botón, por ejemplo. Centrábamos el botón, el contenido del botón. Todo funcionaba bien, todo se veía bien, pero había gran problema si, por ejemplo, esto se llamaba botón principal número uno. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Venir y dimensionar el elemento contenedor y tomar los dos elementos y centrarlos para que quede bien. Bueno, esto ya no vamos a tener que volverlo a hacer cuando utilicemos Autolayouts. Voy a dejarlo ahí para que lo tengamos de prueba. Simplemente lo que voy a hacer es, voy a crear un botón de 300 píxeles de ancho por 80 de alto, vamos por 100 de alto. Voy a redondear un poco las esquinas y vamos a colocar el texto que queremos. Botón. Vamos a centrarlo. Y una vez tengo seleccionados los elementos, si están centrados vertical y horizontalmente, ahí está. Lo que voy a hacer es oprimir la combinación de teclas Shift A o darle clic derecho con los elementos seleccionados y vemos la opción Add Auto Layout. Shift A o Add Auto Layout. Cuando damos clic o creamos el auto layout como tal, vemos que curiosamente esa combinación se nos convirtió en un frame dentro del cual está el texto y el contenedor que teníamos se convirtió en un frame. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le coloco, vamos a copiar ese texto, miren lo que sucede. Automáticamente nuestro contenedor se va adaptando al contenido que tenga. Entonces allí tenemos, vamos a cambiarle un poco estos colores para diferenciarlo. Voy a utilizar la paleta que tengo allí. Allí está. Entonces ya tenemos que si yo coloco un texto extremadamente largo, como pueden ver, nuestro botón se va a acomodar a ese tamaño y vamos a evitar tener que estar haciendo constantemente ese proceso de redimensionar nuestro elemento. Entonces simplemente seleccionamos los elementos a los que queremos darle auto layout, vamos a hacerlo con este, y presionamos Shift A o clic derecho la opción Add Auto Layout. Y allí está, nuestro elemento se convirtió en un botón el cual se redimensiona de acuerdo al texto que nosotros coloquemos. Tiene unas características al tener seleccionado un frame, ese ya lo podemos borrar. Tenemos seleccionado el frame que tiene el auto layout y vemos que en la parte derecha, en la parte de propiedades, se nos activa un cajón de propiedades en el cual nos dice hacia dónde va la dirección de nuestro auto layout. En este momento, nuestra dirección va en dirección horizontal. El espacio entre los elementos es de 10 píxeles, pero en este momento solamente tenemos uno. Y tenemos un padding de forma mixta que lo podemos abrir en esta caja que está alrededor y poder modificar esos paddings. Por ejemplo, en este momento nos dice que el top padding y el padding bottom son de 22. Vamos a cambiarlos a 15. Entonces 15 y 15. Y el padding horizontal
o el padding de la izquierda y la derecha está en 86, vamos a dejarlo en 20 y en 20. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a respetar esos valores que acabamos de poner. Así tengamos un texto extremadamente largo, siempre va a haber 15 píxeles a un lado, 15 píxeles al otro, 10 arriba y 10 abajo, que incluso pudimos haberlos dejado completamente igual a todos. 15, dejémoslo en 20, 20, 20, 20 y 20. Entonces siempre va a respetar esa proporción de 20 píxeles a cada lado, sea el texto que tengamos. Ahora, quiero cambiarle esto a un contáctanos o algo por el estilo. Contáctanos. Y quiero añadirle a esto un icono para ver cómo se comporta. Entonces vamos a plugins. Yo siempre utilizo Iconify, que es un plugin de iconos que me gusta bastante. Vamos a darle aquí como email, algo por el estilo. Me voy a traer este que está aquí, lo importo y ya podemos cerrar el código. Vemos que nos quedó aquí. Voy a cambiarle el color a blanco, a un gris para que lo podamos ver. Voy a ponerle un poco, este vector voy a ponerle un poco más grande. Conservamos las proporciones y voy a decirle que tenga 30. Es este, estaba moviendo el que no era. Allí está. Ahora, algo muy curioso con los elementos de auto layout es que tenemos como auto layout el contenedor del botón, lo que quiere decir que yo podría arrastrar este elemento dentro de este contenedor y ya nuestro auto layout tendría un, dos elementos. Vamos a ver, simplemente lo selecciono, me constato que esté seleccionando el contenedor total y simplemente lo arrastro dentro del auto layout. Y como pueden ver, me pide que seleccione dónde quiero colocarlo, al inicio o al final. Voy a dejarlo al inicio y ya está allí nuestro elemento contenido dentro del botón. Y como pudieron ver, nuestro botón crece de tamaño para respetar los márgenes que le habíamos definido, ya que este es un poco más alto. Así que podemos jugar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora si venimos otra vez seleccionando el frame y le doy en la opción de Alignment and Padding, allí podemos ver que tenemos los elementos que hemos colocado, 20 a cada lado. Vamos a subir esto a 40 a los lados, pero 20 arriba y abajo. Y la alineación de los elementos vamos a colocarlas centrados todos, tanto horizontal como verticalmente. De esa manera ya nos queda un botón que sin importar el texto que tengamos, va a estar alineado a la izquierda y a la derecha. Es una maravilla trabajar con Auto Layouts porque nos va a evitar mucho trabajo y muchos cambios, por así decirlo. Teníamos al inicio una opción que nos decía el espacio entre los elementos. Si nosotros jugamos con esto, podemos reducirlo o podemos ampliarlo. También en la opción de padding tenemos aquí esta opción de dejarlo como viene, como package, o el espacio entre los elementos. Y ya podríamos entrar a jugar con cada uno de los elementos donde lo queremos alineado, hacia arriba, abajo o al centro. Generalmente, si son dos elementos, se puede dejar en esta opción y podríamos jugar perfectamente con esta parte. También es bastante curioso que nosotros podríamos hacer que cada elemento tenga un comportamiento distinto de acuerdo a lo que vamos a hacer. Podemos colocarle, convertir este en un auto layout también, por ejemplo, clic derecho, add auto layout, y ya podríamos entrar a jugar con el padding propio de este elemento, con la alineación propia de este elemento. Em, Podríamos decirle que tenga a la izquierda, por ejemplo, unos 500 píxeles y se lo va a tirar hacia la izquierda y lo va a sacar del elemento. O podríamos decirle que horizontalmente, vamos a ver esta opción más adelante, en el resizing tenemos que decirle que va a llenar el contenedor y de esa manera no se va a salir. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por ahora, quedémonos con la opción de que podemos cambiar el contenido de este, esperen, yo le quito el auto layout que le pusimos. Podemos cambiar el contenido de este elemento
y nuestro botón se va a comportar de la misma manera, respetando lo que ya le habíamos definido. Vamos a ver en el siguiente video el resizing que nos va a permitir acomodar nuestros elementos con diferentes características y vamos a entender cómo funciona el modelo de auto layout cuando tenemos varios elementos dentro de nuestro componente.